Saludos cordiales, les saluda el ingeniero Manuel Macías y en esta ocasión vamos a ver una hoja de cálculo que sirve para analizar el tema de anclaje entre una columna tubular, la placa base y el respectivo pedestal. Como es de costumbre, la celda que nosotros vamos a cambiar son aquellas que están de color amarillo con letra de color rojo. Entonces, a lo largo de este video vamos a explicar todo el proceso de cómo utilizar esta hoja de cálculo. Entonces, la hoja de cálculo tiene varios puntos donde vamos a ir desarrollando e explicando en función de cada uno de los procesos que vamos a analizar. A lo último de esta hoja hay un resumen donde se va a colocar todos los porcentajes en función de la demanda-capacidad que podemos analizar en función del diseño que estemos realizando. Entonces, con esta pequeña introducción, vamos a la explicación de cada uno de los puntos. Entonces, en este caso nosotros vamos a utilizar, como se había dicho anteriormente, las columnas, que sean tubulares, pueden ser rectangulares o cuadradas. En este caso, el tema de la columna obedece propiamente a un diseño que tuvo que haberse realizado antes de llegar a este punto. Entonces, para este diseño nosotros vamos a utilizar una carga última axial, un momento último axial, un momento último y una carga de cortante en este sentido. Todos estos datos los vamos a extraer del programa que nosotros utilicemos para nuestro diseño, en función de las combinaciones que utilicemos para el diseño respectivo. Entonces, estos tres datos van a estar reflejados aquí: el cortante, la fuerza axial, el momento último y el cortante último. Con respecto a la dimensión de la columna, vamos a tener un ancho de columna, un alto de columna, vista de forma transversal, y un espesor de nuestra columna. La fluencia del acero, en este caso estamos colocando esta fluencia del acero A36, y el módulo de elasticidad del acero. Con respecto a las dimensiones del dado, el dado vendría a ser el pedestal, esta parte de aquí abajo, y dentro de la condición de esta hoja de cálculo es que este ancho de este pedestal siempre tiene que ser mayor que este ancho de la placa. Hay tres condiciones en las que el ancho de la placa es igual al ancho del pedestal, esta segunda condición, y una tercera condición cuando ese pedestal es mayor a 4 veces el área de la placa. Entonces, en esta hoja de cálculo nos vamos a centrar en esta segunda condición. Cabe indicar que dentro del material que se les va a compartir hay material complementario y ustedes pueden editar la hoja de cálculo en el caso de que necesiten para los casos anteriores. Básicamente es la primera parte que se editaría. Entonces, aquí tenemos el ND, que vendría a ser el ancho del dado, el B sub D, que vendría a ser la profundidad del dado, la resistencia cilíndrica del hormigón, el módulo de elasticidad y el área 2, que vendría a ser la multiplicación de este ND por este B sub D. Con respecto a la dimensión de la placa propuesta, vendría a ser la que está sombreada con color rojo. Tenemos aquí el P sub D, o igual a LH, que viene a ser esta de aquí, esta distancia que hay desde la cara externa de la placa al centro del perno o los pernos que vayamos a utilizar. El NPRE vendría a ser el ancho de la placa de la base predimensionada en función de una formulación que está hecha, y aquí nosotros vamos a calcular o a proponer nuestro ancho de nuestra placa, llamada N sub P, y la altura de la placa llamada B sub P.
Esta multiplicación nos daría como resultado una área denominada área 1 y el área del pedestal vendría a ser lo del área 2. Esto con respecto a la introducción de los datos de la primera parte de la hoja de cálculo. Entonces, con respecto a este primer punto, como habíamos dicho anteriormente, vamos a utilizar en base a esta condición y el método que vamos a utilizar va a ser el RFD. Entonces, vamos a desarrollar toda esta formulación. Lo primero que hacemos es la verificación de la resistencia al aplastamiento del concreto mediante estas dos fórmulas. Entonces podemos ver aquí que ya se calcula directamente en función de esta condición. Para el cálculo de la excentricidad utilizamos el momento y la carga última nos da una excentricidad de la fuerza axial, tal cual como podemos ver aquí esta excentricidad. Cabe indicar también que la formulación está para momentos grandes, por lo tanto esta fuerza tiende a ir fuera del pedestal, dando una excentricidad mayor. Podemos ver aquí esta excentricidad de 26 centímetros. Luego calculamos ese esfuerzo producido por el aplastamiento, que nos da este valor de esfuerzo de compresión máximo. Y producto de ese esfuerzo de compresión calculamos una excentricidad crítica, que lo vamos a utilizar para los cálculos posteriores. Cabe indicar de aquí que para el diseño se elige el menor valor para considerar lo más desfavorable. Luego procedemos a realizar el diseño de la placa base. Como ustedes pueden ver, está todo formulado. Aquí no vamos a ingresar ningún dato. Más bien tenemos que hacer una verificación en la última parte, que ya la vamos a ver. Entonces procedemos a realizar el cálculo de cada uno de estos puntos. Y aquí hay una particularidad, que en esta parte se utilizan tres planteamientos, por así decirlo, tres verificaciones, y se va a utilizar la condición más desfavorable para poder establecer el espesor de la placa. En este caso, vamos a calcular aquí en función de estas condiciones si Y es menor a M y si Y es mayor o igual a M. Entonces, en función de eso podemos utilizar el cálculo de la placa con esta fórmula 1 o con esta fórmula 2. Podemos ver aquí que de acuerdo a esta condición, Y es menor a M, el valor de Y lo tenemos aquí, y el valor de M lo tenemos aquí. Entonces, dada esta condición, como vemos, utilizamos este valor. Lo mismo lo hacemos para ambos lados. Aquí tenemos otra condición con esta formulación también. Y aquí, en función de esta formulación, calculamos un espesor de placa 2 que nos da 0.93 centímetros. Y la última formulación, que es esta de aquí, espesor de placa sub 3, tiene que ver también con esa fuerza axial último producto de esta combinación del esfuerzo resistente por esa distancia Y menos la carga axial. Entonces, con este TU procedemos a verificar el espesor de la placa, considerando también un esfuerzo desfavorable. Entonces, este espesor de placa calculado va a ser el máximo valor entre estos tres valores. Entonces, en este caso se escogió el 1.31 y nosotros vamos aquí a ingresar un valor inmediatamente superior o un valor superior al calculado. En este caso podemos proponer 1.4 o 1.5. Vamos a dejarlo con 1.5. Luego procedemos a hacer la verificación de la resistencia a tracción. En este caso, como ustedes ven, se trata de que cada gráfico sea lo más claro posible y para ello vamos a utilizar el número de pernos ubicado en la mitad de la placa.
Entonces, por ejemplo, si utilizamos nosotros 6 pernos, estamos analizando este lado, entonces aquí vamos a ingresar 3 pernos. Si por ejemplo utilizamos nosotros de esta manera, utilizamos un proporcional o algo equidistante, que en este caso sería 4. Si utilizamos menos pernos en las esquinas, utilizaríamos 2. Y así con cada uno de los casos que se nos presenten. Aquí vamos a ingresar el diámetro en pulgada en función de esta tabla o en función de los pernos comerciales que nosotros podamos utilizar para nuestro sistema de anclaje. Aquí, a modo de guía, hemos extraído esta tabla, donde aquí el mínimo diámetro que se coloca es de 3/4. Entonces pudiésemos utilizar de menor diámetro, como podemos ver aquí. La demanda capacidad está muy por debajo en función de los datos iniciales que hemos ingresado. Entonces, a modo explicativo, vamos a utilizar un diámetro que está propuesto aquí, porque también vemos aquí que nos recomienda el espesor mínimo de la arandela. Entonces, vamos aquí a ingresar el valor mínimo de esta tabla. Repito, ustedes pueden utilizar en función de los diámetros comerciales y en función también de algún proveedor, de acuerdo a su localidad. Entonces, aquí vamos a modificar. Aquí vamos a colocar 3/4. Este Fu vendría a ser la resistencia última del anclaje, es decir, la fluencia del acero. Depende mucho del tipo de perno que estemos utilizando. Hay diferentes fluencias, hay diferentes resistencias. En este caso estamos proponiendo esta resistencia. Y luego se calcula el esfuerzo, PR, que vendría a ser la fuerza de tracción que resiste cada perno. Entonces se calcula, en función de eso se calcula el área necesaria de cada perno y se procede a hacer una verificación, aquí en función de la demanda capacidad de la fuerza del perno sobre esta fuerza resistente que tiene el perno en función de ese diámetro del acero. Luego vendríamos a hacer lo que es el cálculo de la interacción de la fuerza axial, corte y flexión en las barras de anclaje. Entonces aquí intervienen varios puntos. Podemos ver que aquí interviene ya el cortante, la fuerza cortante resistente, el número de pernos también. Por lo tanto, es esa fuerza resistente de cada perno que va a tener a esa fuerza de corte. Básicamente aquí ya todo está formulado. Aquí pueden ustedes revisar cada una de estas formulaciones. Y lo que se hace prácticamente es hacer una relación de demanda-capacidad, como podemos ver aquí, donde este valor debe ser menor o igual a este valor. Entonces, en este caso, nosotros podemos chequear de que estamos cumpliendo con esto. En el caso de que no, hay varios factores. Aquí le va a salir una celda de color rojo con la palabra rediseñar. Entonces, es bastante intuitiva la hoja de cálculo, por lo tanto, en este caso, que nos salga aquí rediseñar, podemos actuar directamente, no vamos a cambiar el cortante porque ese es producto del diseño. Lo que vamos a cambiar es el número de pernos. Entonces, esto está formulado porque arriba se escoge la mitad de los pernos, pero aquí la totalidad. Entonces, así vamos haciendo un rediseño. Con respecto al tema del espesor de la arandela, aquí hay una formulación, sin embargo, debemos basarnos con el espesor mínimo de acuerdo al diámetro escogido. Para ello nos vamos a la parte superior. Aquí vemos el espesor mínimo de la arandela en función del diámetro escogido y tenemos que el espesor mínimo va a ser de 1/4 de pulgada.
Entonces tenemos que el espesor mínimo va a ser de 1.27 mayor al calculado, por lo tanto estaríamos cumpliendo en ese punto. Luego calculamos la interacción de las cargas de la varilla de anclaje, como podemos ver, también aquí influye el cortante, el momento y la carga. En este caso, ya se tiene en consideración el espesor de la arandela y el espesor de la placa, porque justamente en el centroide de esa arandela actuaría esta fuerza cortante para poder ver si este perno va a resistir a todas esas combinaciones de fuerzas. Entonces podemos ver aquí que se calcula un momento producto de ese cortante y también se calcula el esfuerzo producto de esa carga última, y el resultado de esto, de la sumatoria de estas dos fuerzas, tendría que ser menor a esa resistencia última o fluencia última que tiene el perno, que estuvimos viendo en la parte de acá arriba. Entonces, habiendo hecho esa verificación, nos vamos al siguiente punto, que es resistencia de arrancamiento del concreto. Este punto de aquí tiene una continuidad, básicamente son dos puntos que vamos a tratar en uno, donde básicamente, producto de este esfuerzo, producto de esta tracción, la idea es que esto de aquí tenga esa solicitud como de querer arrancarse, de querer desprenderse, creando este cono de falla. Entonces, en este sentido, esto de aquí tiene una formulación de 1.51 en función de la formulación propuesta. De acuerdo a esto, vamos a ingresar los datos que nos faltarían ingresar. Entonces, aquí tenemos el C sub A, CA sub 1, que vendría a ser la distancia desde el centro del perno hacia la cara externa del pedestal. Asimismo, C sub 2 vendría a ser desde el centro del perno hacia la cara externa del pedestal en el sentido Y. Entonces, esta S vendría a ser la separación entre pernos, y este C sub A mínimo vendría a ser el mínimo entre estos dos, C sub A máximo vendría a ser el máximo entre estos dos, en el caso de que estos sean diferentes, y este CA sub C vendría a ser esa distancia crítica de borde que se calcula en función de una formulación que ustedes pueden revisar allí la fórmula. Este H' F vendría a ser esta distancia analizando ese cono de falla. Entonces, en función de eso se procede a realizar, que vendría a ser 9 por H' E sub F al cuadrado. Esto de aquí hay documentación, como se comentó inicialmente, dentro de la carpeta que ustedes van a descargar, hay todo un material complementario donde ustedes pueden revisar de dónde se crea esta fórmula de aquí. Y se procede a calcular esta AN sub C, que vendría a ser la raíz de A cuadrado, es decir, el A2, el área pedestal, que multiplica a C sub K1 más 1.5 de E sub F. Y se calcula esta área de aquí. Luego aquí hay varios puntos que hay que analizarlo. Podemos nosotros dentro del diseño considerar un hormigón fisurado o un hormigón no fisurado. Podemos considerar anclajes preinstalados o anclajes post instalados, es decir, después de hecha la mezcla, se podría considerar un tipo de anclaje. Y también aquí el tipo de anclaje que vamos a utilizar. Ahorita vamos a analizar cada uno de estos puntos, qué opción escoger. Entonces, aquí nos va a dar la opción de fisurado o sin fisuración. Aquí nos va a dar dos opciones, anclaje preinstalado o anclajes post instalados. Repito, dentro de la carpeta hay bastante información para relacionarnos con estos términos.
Y en cuanto al tipo de anclaje, van a ser anclajes adhesivos, anclajes sobre perforación o anclajes de tornillo. En este caso, estamos utilizando un anclaje con tornillo y placa. Hay otro que es el anclaje tipo L o el anclaje tipo J. Entonces, la hoja de cálculo da para utilizar esto haciendo pequeños cambios este, de acuerdo a la bibliografía también que se ha compartido. Ahí hay, con cada uno de estos casos, ustedes van a poder editar las partes que deseen editarse en función de los proyectos que ustedes tengan o en función de la propuesta que ustedes deseen realizar como diseñadores. Entonces aquí se procede a realizar una verificación también, donde utilizamos cada uno de estos factores. Para la utilización de estos factores, como ustedes pueden ver, no es necesario modificar y ya se ha programado en función de esta tabla que está aquí a los lados. Entonces se ha programado todos estos puntos para que ustedes no tengan que elegir, sino solamente elegir en función de las celdas amarillas, es decir, si son anclajes preinstalados o postinstalados, qué tipo de anclaje van a utilizar y si se considera hormigón fisurado o sin fisuración. Entonces, todo ello ya está programado. Esto de aquí es lambda sub A, es 1 para concreto de peso normal. En sistema de anclaje por lo general no trabajamos con concreto liviano. Y procedemos a hacer la verificación de este esfuerzo. Aquí hay una nota que dice que si esta celda aledaña indicara que requiere esfuerzo de anclaje, tenemos que considerar el punto 7. Por lo tanto, si en este punto nos llegase a salir que requiere diseño de anclaje, nosotros hacemos el diseño del siguiente punto. Entonces, aquí vamos a utilizar varillas longitudinales de refuerzos. Para ello vamos a utilizar varillas corrugadas. Aquí establecemos el diámetro de varillas, que para hormigones normales, de peso normal, estos van a ser a 1. Entonces, calculamos luego la longitud de desarrollo, es decir, la longitud necesaria de esa para que no se desprenda y para que sirva de ayuda a ese sistema de anclaje. Repito, este punto lo analizamos si en el punto 6 nos solicita algún tipo de refuerzo. Si no nos solicita, no analizamos este punto. G vendría a ser esa distancia que hay entre ese refuerzo y el perno de anclaje. HRF Pro vendría a ser esa longitud de anclaje propuesta. Es decir, tenemos que siempre colocar mayor al calculado. Luego entramos en detalles con respecto al método de, que queremos utilizar. En este caso, la hoja de cálculo está programada para utilizar este tipo de pernos con este tipo de placa en la parte inferior. Entonces, aquí damos las dimensiones de esta plaquita, que es B sub P y H sub P, y el diámetro del perno propuesto, que fue lo que elegimos arriba. Entonces, esto de aquí nos da una multiplicación y producto de esta multiplicación le restamos el diámetro de la barra, porque básicamente sería como el área que va a hacer resistencia a ese arrancamiento. Entonces, con ello calculamos el área requerida en función de esa carga axial y vemos que es mucho menor, por lo tanto pudiésemos considerar incluso colocar solo el perno y analizar si con el perno nos resistiría esa fuerza de tracción. Repito, depende mucho de los datos iniciales que nosotros ingresemos en función del diseño particular de cada uno, de cada caso.
Entonces, aquí en este punto es que también ustedes pueden modificar el sistema de anclaje tipo J dentro de la bibliografía. Van a encontrar que es una proyección de esta área, donde esto vendría a ser el diámetro de la barra, y este espacio de aquí vendría a ser la longitud. Entonces calculamos esta área, y esta área es la que utilizaríamos para verificar nuestro diseño. Entonces cambiaríamos ya no estos cuadrados, sino que ingresaríamos estos datos respectivos. Y en función de eso hacemos el comparativo con esta fórmula que es el área requerida. Si fuese, por ejemplo, un gancho tipo L, de igual manera, con esta longitud y con el diámetro de la barra. Hacemos esa proyección y calculamos esa área que soportaría esa tracción al desprendimiento. Luego procedemos a hacer la revisión de la resistencia al desprendimiento lateral del concreto, es decir, que no ocurra esta falla, y para ello debemos de cumplir con estas formulaciones. Entonces, como podemos ver de nuevo, todo está formulado, concatenado en función de todos los datos ya calculados anteriormente, incluso el área de la placa, que es ABRG, que se le ha colocado. Y aquí vuelve a insistir este factor de modificación para concreto de peso normal. Este valor de aquí es 1, la relación de esos extremos. Y aquí calculamos este NS sub B. Aquí está todo concatenado. Como pueden ver, aquí hay una fórmula 1 y una fórmula 2. Si se dan estas condiciones, entonces procedemos a multiplicar este valor por este factor. Como resultado nos va a dar este valor de aquí. Entonces, este valor nosotros es el que hacemos un comparativo con esa fuerza última, y por lo tanto esta resistencia debe ser mayor a ese esfuerzo. Aquí vemos que está muy por debajo y por lo tanto nos sale aquí correcto. ¿Qué quiere decir? Que si esto sale más del 100%, quiere decir que esta parte de aquí se va a desprender, producto de estos esfuerzos. Como vemos aquí, se mantiene íntegro después de aplicar esa solicitación de esa carga última. Aquí ustedes también en la hoja de cálculo van a encontrar material complementario. Aquí hay una información sobre el tema de los pernos y sus respectivos diámetros, el tema del valor de la dimensión de las cabezas de los pernos. Y en el caso de que ustedes quieran hacer un valor aproximado de estas dimensiones, aquí se ha extrapolado en función de ese diámetro del perno, procedemos a calcular un valor S de la cabeza del perno. Entonces, esto se ha tomado con los valores iniciales en función de esta tabla y se ha extrapolado para unos valores mayores, porque aquí vemos que tenemos un diámetro hasta 1 pulgada. Estos valores de acá de la derecha se sugiere no borrarlos ni tocarlos porque es parte de la formulación de la hoja de cálculo. Y llegamos a la resistencia a la flexión de la placa del perno, es decir, esa fuerza de arriba que nosotros calculábamos, esto de aquí, esto va a hacer que esta placa tienda a flejarse, es decir, producto de este momento, esta placa va a tender a flejarse. Entonces, para realizar el chequeo y verificación de esa zona, realizamos esa verificación del punto 10, que es la resistencia a la flexión de la placa del perno. Para ello utilizamos esa carga aplicada a cada uno de los pernos, la afluencia del acero, en este caso la afluencia del acero vendría a ser de la placa,
el ancho de la tuerca, lo que decíamos anteriormente. En este caso vendría a ser este ancho, el ancho de la tuerca, que en la figura aparece como S. Este ancho de aquí vendría a ser el ancho de la tuerca. Entonces, básicamente es como lo que está ahí en la figura. Tenemos nuestro perno, digamos, y tenemos nuestra placa, exagerando un poco. Entonces, aquí se va a crear como un punto para generar un momento producto de ese esfuerzo que se está produciendo para el desprendimiento o la tracción que está haciendo ese esfuerzo, esa fuerza que está traccionando el perno. Entonces aquí se va a crear una fuerza que contrarresta esa fuerza T y por lo tanto aquí se va a generar un momento. Entonces aquí el valor de X, el que va a generar ese momento, ya es la resta de todas las partes que no vamos a utilizar, es decir, la resta de la cabeza del perno, como podemos ver aquí. B sub O vendría a ser, recordemos, el ancho de la placa, dividido para 2. Eso nos da esta distancia X. Entonces ahí calculamos el esfuerzo último aplicado, este esfuerzo, que vendría a ser esa carga TU sobre esta área de la placa. Y calculamos el momento por la fórmula normal y conocida, un medio de ese esfuerzo por x al cuadrado, y luego calculamos el espesor de esa placa requerida. Como vemos aquí tenemos un valor de 0.21 y aquí este es el valor calculado y aquí ingresamos el valor propuesto. En toda la hoja de cálculo ustedes van a ver valor calculado y valor propuesto. Entonces, aquí una vez que hemos realizado el cálculo, procedemos a colocar un ancho recomendable. En este caso vamos a utilizar un espesor de placa de 0.5 centímetros. Con eso estamos trabajando a un 42% de esa placa. Y con respecto a la resistencia de la soldadura o al diseño, tenemos que utilizar el tipo de electrodo. El más común que se suele utilizar, depende mucho también del tipo del acero, de las condiciones ambientales. Podemos utilizar este de aquí, E7018. Entonces, la resistencia de la rotura por tensión vendría a ser para un E7018, un electrodo E7018 de 4.930 aproximadamente, kilogramos por centímetros cuadrados. Esta fuerza de tracción vendría a ser por el grupo de pernos que estamos analizando, es decir, esa fuerza que está resistiendo y que se transmite al perfil. Entonces, en este caso, este BEFF lo estamos considerando, estamos analizando 3 pernos nosotros, estamos considerando de que este EFFF va a ser esta C en soldadura, despreciando el espesor de el perfil. Entonces, luego proponemos un ancho de garganta y en función de ello realizamos esa división de esa carga axial sobre esa longitud de soldadura. Entonces nos da un RUW, es decir, una fuerza por centímetro lineal. Y procedemos a realizar el chequeo en función de la fuerza resistente del electrodo, que nos da este valor. Si nosotros hacemos una relación de este valor con respecto a vemos que esa soldadura con esa fuerza de tracción está trabajando a un 5%. Por lo tanto, este valor de este espesor de garganta de 0.8 estaría correcto. Cabe indicar que, como ustedes pueden ver, el valor de este ancho de garganta, básicamente en función de los datos iniciales ingresados,
casi no estaría trabajando o estaría trabajando muy poco. Sin embargo, nosotros debemos utilizar espesores de soldaduras mínimos de acuerdo a esta tabla también. Entonces, esta tabla lo que nos dice es que si el ancho de nuestro perfil es menor a 6 milímetros, entonces debemos utilizar mínimo un filete, un ancho de filete de 3 milímetros. Si nuestro perfil es de 6 milímetros a 13 milímetros de espesor, entonces debemos utilizar como mínimo 5 milímetros. Sin embargo, en la práctica nosotros tendemos a utilizar un valor proporcional al espesor de nuestro perfil. Es decir, en este caso nuestro perfil es de 8 milímetros, entonces proponemos una soldadura en función de ese espesor, ya que depende mucho también al momento de realizar la soldadura, si nosotros hacemos una soldadura de penetración completa o una soldadura de penetración parcial. Entonces eso ya depende mucho del tipo de soldadura, de esto de aquí que vayamos a colocar. Por último, hay un resumen de cada una de estas verificaciones que hemos explicado en esta hoja de cálculo, donde está el valor límite en función de la demanda y el valor utilizado en función de la capacidad de lo que resiste, con la condición respectiva de que si se cumple o no se cumple, y un gráfico porcentual donde indica aquí con gráficos aproximados cada uno de esos porcentajes. En este caso, toda esta tabla, a excepción del punto 6, tiene que estar en verde para que se cumpla un correcto diseño. También quiero indicar como última parte que es necesario que ustedes realicen sus respectivos chequeos, ya sean también en programas computacionales, indicando que toda esta hoja de cálculo tiene la formulación que utilizan los programas propiamente. Sin embargo, es bueno chequear. Muchas veces ingresamos un valor de manera no idónea y por lo tanto tiende a darnos un resultado diferente. Entonces, repito, utilícelo como esta hoja de cálculo, utilícela como una herramienta complementaria a sus diseños finales, tanto para realizar verificaciones como para realizar diseños. Entonces, también cabe indicar que esta hoja de cálculo, ustedes pueden ver que está en un sentido, no son bidireccionales. Por lo tanto, ustedes deberían hacer el análisis en un sentido, en el sentido X, y luego en el sentido Y, realizando los cambios respectivos, para poder chequear ambos lados de esfuerzos. Sin embargo, también ustedes pueden basarse por el mayor de los esfuerzos, ya sea si vamos a analizar en el sentido y el valor y son mayores los momentos, mayores los cortantes, entonces analizamos la parte más desfavorable. Esta hoja de cálculo tiene una segunda parte. A pedido de muchos profesionales me pidieron que se le incorpore el tema de las llaves de corte. Eso va a estar en otro video. Y lo van a encontrar también dentro de nuestro canal de YouTube. Hasta aquí sería todo lo explicado con respecto a esta hoja de cálculo. Se queda muy agradecido por la atención prestada y nos vemos en un próximo video. Éxito siempre.